guía Centro de Gestión Industrial. La siguiente es la propuesta para la formulación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa Madanillados y Acabados Impresos S.A.S., empresa dedicada a la manufactura e impresión de diferentes productos como son cuadernos, libretas, calendarios, entre otros. Mi grupo proyecto está conformado por Karen Liliana Vargas, Jesús Daniel Solís, Tania Camila Jiménez y quien les habla, Cristina Huiza. En la contextualización de la organización, en el análisis del sector, tenemos que según la información recogida en Fasecolda, por cada 2.125 trabajadores en el sector manufacturero se presentan 134 accidentes de trabajo, una enfermedad laboral, 0 muertes por enfermedades laborales y 0 muertes por accidentes de trabajo. En la caracterización tenemos que sus principales proveedores son Susano y Dispapeles, que sus principales clientes son Banco de Occidente y la empresa de publicidad Promos, y su principal competencia son Gráficas Moro, Arte y Publicidad e Impresión. En la caracterización de la empresa tenemos que la empresa se encuentra ubicada en la localidad de Antonio Nariño, barrio Ciudad Jardín, su código CIUD es 1811 y según el decreto 1607-422-20, su número de trabajadores es de 10, su clase de riesgos 4, su actividad económica es actividades de impresión, su empresa aseguradora es Sura. A continuación veremos el video del proceso productivo. La empresa. Después pasa al área de impresión donde se le da la margen requerida en la orden. Pasa por el área de corte de papel para adecuar el tamaño. Después pasa al área de despuntado, perforado y separación. Después se procede a cortar el caucho. Pasa a la postura de broches. Después al área de martillado. El corte del anillo se hace manualmente. Después pasa por el proceso de... El problema tenemos que según la metodología del árbol causal la empresa incumplía con el 92% de los estándares mínimos requeridos según la resolución 0312 del 2019. Las causas eran por desconocimiento total de la normatividad legal vigente, falta de colaboración por parte de la ARL, no hay disposición de recursos por parte de la gerencia para la implementación del sistema, no hay conformación de los diversos comités que se requieren dentro de la empresa y no hay compromiso por parte de la organización para la implementación. En las consecuencias tenemos pérdidas en el proceso productivo por ausentismo de los trabajadores, posibles multas o sanciones, también tenemos un inadecuado control interno de falta de registro en pagos realizados por la empresa, accidentes y enfermedades laborales, como los más graves tenemos cierre temporal o permanente de la empresa o muerte de alguno de los trabajadores. En los objetivos tenemos que el objetivo general es la elaboración de una propuesta para la formulación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa Madanillados y Acabados Impresos S.A.S. En los objetivos específicos tenemos que el primero es diagnosticar el estado actual de la empresa enfocado en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la normatividad legal vigente. En el segundo tenemos que establecer las medidas de control, programas y planes requeridos para desarrollar dentro de la empresa. En el tercero tenemos validar el cumplimiento de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en el cuarto tenemos proponer acciones correctivas, preventivas y de mejora para la organización. En la fase planear se propuso una política de seguridad y salud en el trabajo, la cual fue fechada, firmada y divulgada con los trabajadores. También tenemos que se propuso un plan de trabajo anual en el cual se propusieron 42 actividades, 15 en la fase planear, 24 en la fase hacer, 2 en la fase verificar y 1 en la fase actuar. También se hizo un diagnóstico inicial según la resolución 0312 del 2019, en el cual la empresa solamente tenía un cumplimiento del 8% de los estándares mínimos y el cumplimiento que tenía era en la fase planear con la afiliación al sistema de gestión de riesgos laborales, en la fase hacer tenían agua potable y servicios sanitarios para los empleados, en la fase verificar y en la fase actuar no cumplían con ninguno de los ítems según la resolución 0312. Se propuso una matriz legal en la cual nos enfatizamos más en unas normas como tenemos la Ley 9 de 1979, la norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, tenemos la resolución 0312 con la cual se reglamentan los estándares mínimos según su riesgo y su cantidad de trabajadores, tenemos como norma específica el decreto 4741 del 2005 por el cual se reglamenta el manejo de residuos o desechos peligrosos. Esto lo hicimos basados en el decreto 1072 en su artículo 2.2.4.6.12 numeral 15. También tenemos una encuesta de perfil sociodemográfico, tenemos que el 50% de los trabajadores son hombres y el 50% son mujeres, es decir que no se necesita un género específico para ejercer la labor. La edad predominante es de 21 a 28 años, es decir, una población trabajadora joven. El 70% de los trabajadores tienen bachiller completo y solo un 10% tienen un profesional completo, es decir que no se necesita un nivel de escolaridad para ejercer la labor. Esto lo hicimos basados en el decreto 1072 en su artículo 2.2.4.6.16 numeral 7. Tenemos un análisis de condiciones de trabajo donde podemos evidenciar que el 35% de los trabajadores sufre de dolores osteomusculares en miembros superiores por movimientos repetitivos. En el análisis de condiciones de trabajo podemos evidenciar que el 70% de los peligros son de seguridad y el 30% son de peligros higiénicos. Esto lo hicimos basados en el decreto 1072 en su artículo 2.2.4.6.16 parágrafo 3. 6. Una identificación de peligros y valoración de riesgos, dándonos como condiciones de seguridad mecánico nivel de riesgo 2, no aceptable o aceptable. Con controles se propusieron controles de ingeniería como control a 2 mandos para el accionamiento de la máquina. Este nivel de riesgo disminuyó a 3 ya que se implementa el control. También tenemos condiciones de seguridad eléctrico, nivel de riesgo 1, no aceptable. Se le propusieron controles administrativos como el mejoramiento de las instalaciones eléctricas. Este nivel de riesgo disminuyó a 3, ya que se implementó el control.
Tenemos el riesgo biomecánico por cargas manuales, nivel de riesgo 2 no aceptable o aceptable con controles, se le propusieron controles administrativos como pausas activas, capacitación y manejo de posturas. Este nivel de riesgo disminuyó a 3, aceptable, ya que se implementó el control. Todo esto lo hicimos basados en la GTC 45 en 2012. Tenemos la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Tenemos la amenaza por deslizamiento por la montaña en la parte superior de la empresa y tenemos eléctrico, dándonos que estas amenazas nos podrían dar por probable. Tenemos la identificación de análisis de vulnerabilidad, donde podemos ver que deslizamiento e incendio por eléctrico nos da una vulnerabilidad de medio. Todo esto lo hicimos basados en el anexo 3 del IDIGIA. En la fase A0 se propuso una matriz de elementos de protección personal, como lo son monogafas, protectores auditivos, guantes de nitrilo, protector nasobucal. Esto lo hicimos basados en la Ley 9 de 1979, en su artículo 122 al 124. También tenemos un análisis de tarea crítica para la máquina de corte, dándonos como gravedad 5, repetitividad 3, probabilidad -1, una valoración de 7, es decir, crítica. Esto lo hicimos basados en la NTC 4116. También tenemos un procedimiento de trabajo seguro para la máquina de corte, donde inicialmente tenemos la utilización de los EPP, verificación del interruptor de encendido y apagado, durante enchuflar la máquina a la toma corriente y ajustar el nivel adecuado de la intensidad, y en el después apagar el interruptor, desenchuflar la máquina y mirar el estado final de la máquina. En este momento en su programa de limpieza y desinfección, ahí se ve un antes y después de cuando ya pudimos realizar el programa en la organización. También se realizó una matriz de indicadores, la cual está dividida entre estructura, proceso y resultado. En estructura, como ejemplo, colocamos cumplimiento de la política, el cual nos da un cumplimiento del 100%, ya que se realizó. Los objetivos de la misma política también nos dan cumplimiento del 100%. El programa de vigilancia epidemiológica también nos dan cumplimiento del 100%. Ya en proceso, en la ejecución del plan de emergencias, nos dan cumplimiento del 40%. Y en resultado, en los requisitos legales, que es medir el incremento de los requisitos legales cumplidos en la organización, nos da un cumplimiento del 32%. De acuerdo al ciclo PHVA, planear, hacer, verificar, actuar. En el planear vamos a identificar las necesidades según una encuesta de morbilidad sentida. En el hacer se proponen las capacitaciones en la higiene postural y en movimientos repetitivos y las pausas activas. En verificar se realizó el debido seguimiento, dándonos casos sospechosos y las enfermedades posibles, que podrían ser enfermedades de Kerbein, síndrome del túnel del carpo, y en el actuar, vamos que si se presentan cambios en la patología, se enviarán a promoción y prevención. Y si no, se seguirá haciendo se continuará el ciclo. Y en el actuar, si se presentan cambios en la patología, se enviarán a promoción y prevención. Se realizó un programa de inducción, capacitación y entrenamiento, dándonos como inducción específica para el área administrativa operativa una capacitación en posturas correctas, estilos de vida saludable, orden y aseo y uso y mantenimiento de los elementos de protección personal. En entrenamiento se realizó en el manejo de los elementos de protección, manejo de maquinaria, y el encargado del entrenamiento será el señor César Augusto Rodríguez. También realizamos un programa de hábitos de vida saludable, el cual está estipulado en la alimentación, ambiente personal, actividad física, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción y gestión del estrés. También realizamos un plan de saneamiento básico en el cual nos vamos a enfocar en... De acuerdo a la NTC 1461, se realizó un plano de señalización y demarcación para la empresa proyecto, dándonos 9 señales de seguridad, 8 obligatorias, 8 de prohibición y 16 de advertencia, lo que nos da un costo total de 13.800.000 pesos. También realizamos un procedimiento operativo normalizado, en el cual llevará un antes, durante y después. En el antes, capacitar a la brigada de emergencias, que en este caso es una brigada de incipientes. En el durante, activar la alarma de emergencias y llamar al 123. El después, identificar los equipos utilizados y las pérdidas que utilizamos para el desarrollo de esta actividad. También se organizó la brigada, la cual quedó estructurada como brigada de incipientes debido a la cantidad de trabajadores que hay en la organización y que las amenazas no son tan relevantes en la misma. También se realizó una cartilla de primeros auxilios que irá más que todo enfocada a cortes, amputaciones y atrapamientos.
se realizó un análisis de puesto de trabajo, dándonos una calificación de 2, que es necesaria la actuación. Para esto se realizó un plan de acción que ya quedó estipulado para la empresa proyecto. Se realizó un programa de vigilancia epidemiológica, el cual está dividido de acuerdo al ciclo PHVA. Planear, hacer, verificar, actuar. En el planear vamos a identificar las necesidades según una encuesta de morbilidad sentida. En el hacer se proponen las capacitaciones en la higiene postural y en movimientos repetitivos y las pausas activas. En verificar se realizó el debido seguimiento, dándonos casos sospechosos y las enfermedades posibles, que podrían ser enfermedades de Kervin, síndromes del túnel del carpo, y en el actuar vamos que si se presentan cambios en la patología se enviarán a promoción y prevención, y si no se seguirá haciendo se continuará el ciclo. Y en el actuar si se presentan cambios en la patología se enviarán a promoción y prevención. Se realizó un programa de inducción, capacitación y entrenamiento, dándonos como inducción específica para el área administrativa operativa una capacitación en posturas correctas, estilos de vida saludable, orden y aseo y uso y mantenimiento de los elementos de protección personal. En entrenamiento se realizó en el manejo de los elementos de protección, manejo de maquinaria, y el encargado del entrenamiento será el señor César Augusto Rodríguez. También realizamos un programa de hábitos de vida saludable, el cual está estipulado en la alimentación, ambiente personal, actividad física, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción y gestión del estrés. También realizamos un plan de saneamiento básico, en el cual nos vamos a enfocar en este momento en el subprograma de limpieza y desinfección. Ahí se ve un antes y después cuando ya pudimos realizar el programa en la organización. También se realizó una matriz de indicadores, la cual está dividida entre estructura, proceso y resultado. En estructura, como ejemplo, colocamos cumplimiento de la política, el cual nos da un cumplimiento del 100%, ya que se realizó. Los objetivos de la misma política también nos dan cumplimiento del 100%. El programa de vigilancia epidemiológica también nos dan cumplimiento del 100%. Ya en proceso, en la ejecución del plan de emergencias, nos dan cumplimiento del 40%. Y en resultado, en los requisitos legales, que es medir el incremento de los requisitos legales cumplidos en la organización, nos da un cumplimiento del 32%. Además del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que en el 2019 la empresa cumplía con un 8% de los 62 estándares de la resolución 0312 del 2019. En el año 2020 cumple con el 56%, ya que la empresa ha implementado las propuestas hechas por los aprendices SENA. Uno de los ítems, de acuerdo a las fases, en la fase planear es la asignación de recursos para el sistema, en la fase hacer es las actividades de promoción en la salud, en la fase verificar se conformó la brigada incipiente y en la fase actuar se definieron las acciones preventivas y correctivas. En el cumplimiento del plan de trabajo está cumpliendo con un 86%, dejándonos 7 no conformidades. Una de estas necesidades son de capacitaciones y seguimiento del ausentismo. Se hicieron las listas de chequeo para mirar el cumplimiento de se hizo las listas de inspecciones planeadas y no planeadas para verificar el cumplimiento que llevaba la organización. En la fase actual se hicieron las acciones correctivas según el plan de trabajo y las listas de chequeo. Se propuso un formato de las acciones correctivas para evaluar el seguimiento. En el presupuesto del proyecto tenemos que el costo de la implementación es de 17.576.448 pesos. El costo del incumplimiento sería de 29.468.500 pesos. Y el beneficio que llevaría a la empresa implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tendría de 11.892.60 pesos. En las conclusiones, tenemos que en la fase planear se encontró en la organización con un cumplimiento del 8% de los estándares mínimos y culminó con el 56% según la resolución 0312 del 2019. En la fase AC se realizó el diagnóstico inicial, permitiendo establecer uno de los programas, que es el procedimiento de trabajo seguro, el análisis de puesto de trabajo y el programa de prevención y prevención ante emergencias. En la fase verificar, los resultados de la implementación se ven identificados a través de las listas de chequeo y los indicadores de gestión, donde se observó que la empresa cumple con un 44%.
En la fase actual se generaron acciones correctivas a través de las evaluaciones de mejora, dando como resultado que las necesidades de la empresa son de capacitaciones. Se propone un nuevo plan de trabajo para el año 2020. Gracias.